que la palabra dice, y cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y quién es nuestra roca? Cristo, Cristo es nuestra roca. Vemos aquí que Dios dice que el que se acoge a esta palabra le va a ir bien y va a tener sustento en la roca. Este pasaje de Mateo 5 tiene un paralelo en Mateo 19, y si nosotros vemos Mateo 19, ahí nos habla un poquito más profundo del divorcio. Dice el título: Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces se le acercaron unos fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre, no lo separen las preocupaciones, no lo separe la falta de dinero que siempre a veces hay en los hogares, no lo separen los problemas, no lo separen los hijos. No, el matrimonio tiene que ser sustentado, y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Le dijeron: ¿por qué pues? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. ¿Por qué por la dureza del corazón? El pueblo israelita sabía que no estaba bien repudiar a su mujer. Estaba escrito, ya habían tenido escrituras, pero ellos no quisieron aceptarlo, y Moisés simplemente les dio libre albedrío en ese aspecto. Y dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Bueno, y digamos nosotros, ¿cómo fue al principio? ¿Qué pasó al principio? Pues al principio hubo un arquitecto, al principio hubo uno que instauró la familia. Y si nosotros nos vamos a Génesis 1:27, vamos a encontrar cómo Dios nos enseña cómo Él inició esta gran empresa de la familia. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos también que en Génesis 2:26 está el verso que ya leímos allí en Mateo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A mí me parece muy bonito este versículo, porque aquí en este versículo encontramos tres verbos activos. Y el primer verbo que encontramos es: por tanto dejará. Dejará es el primer verbo activo. Y si nosotros nos ponemos a ver, ese dejará le da prioridad al matrimonio.
Este verbo hace que sea prioritario el matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre nació y creció en un hogar. Pero démonos cuenta que por más que la mamá se haya preocupado mucho de su hijo, por más que el papá se haya preocupado mucho por sacar un hijo adelante y todo, él tendrá que dejar ese hogar. Él tendrá que irse de esa casa y dejará y hará. ¿Qué va a hacer ahora? Entonces encontramos el segundo verbo que es unirá. Y ese verbo unirá es una expresión que indica que estará soldado, que estará pegado, que se unirá con él por siempre, que no habrá desunión. Es un verbo que indica que ahí se quedará, que ahí se quedará. Y seguirá y empezará a hacer una edificación, a hacer una proyección de su familia. Allí pensarán en la mujer y el hombre, en sus hijos, cómo van a establecer su hogar. No pensarán en que Dios, hoy en día las familias no quieren tener hijos. No, mejor utilicemos la plata que nos vamos a ganar en viajes, utilicemos en carros, en casas. Dios nos guarde eso, porque Dios instituyó que el hombre se reprodujera. Y nosotros, teniendo nuestros hijos, nos vamos a empeñar en sacar hijos adelante. Una cosa muy grande para nosotros es, y debe ser muy grande porque yo todavía no lo he logrado, pero cuando nuestros hijos se vayan, se alejen y que nosotros los veamos hombres prósperos, siquiera un hombre predicador de la palabra de Dios, un hombre que ande en el camino del Señor, un hombre o una mujer que le sirva en el camino del Señor, hombres profesionales. Está bien, todos nuestros jóvenes deben estudiar y especializarse, y si el Señor los llama a su ministerio, ahí van a estar y van a estar especializados. Ese es la grandeza del hombre, es ver a sus hijos realizados. Y el tercer verbo, y serán una sola carne. Ya no pensará más como uno solo, ya tendrá que contar con el otro. Y una sola carne no es solamente desde el punto de vista sexual, es desde el punto de vista físico, psicológico y espiritual. Mire, nosotros, la cabeza del hogar, que Dios instituyó que fueran los hombres, últimamente, vea, la sociedad está tan destruida porque se ha levantado el feminismo, se ha levantado, la gente no quiere seguir los roles. Realmente Dios no hizo al hombre mayor ni a la mujer menor. Dios hizo de la mujer una ayuda idónea, una ayuda para complementar al hombre, porque nosotros los hombres somos faltos de muchas cosas, pero la mujer viene, y cuando nosotros somos una sola carne, viene a complementarnos, nos ayuda a salir adelante, igual que nosotros a ellos. ¿Y qué es el trabajo de nosotros? En Efesios dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, para presentársela limpia y sin mancha. Es una orden, no es si queremos. Es una orden. Nosotros tenemos que darle el lugar a nuestra esposa, tenemos que consentirla, tenemos que quererla como a una flor. Mire, a mí me llama poderosamente el libro, la atención, el libro de Cantares, cómo el hombre y la mujer se galantean. Es un poema completo. Si ustedes quieren abrir Cantares, vamos a leer un pedacito nomás, porque todo Cantares es una belleza, es un poema. Pero mire cómo dice la esposa, mientras el rey está en el reclinatorio, perdón. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi marido esparce su fragancia. Mi amado es un saquito de mirra que reposa entre mis pechos, remo de flores y aleña,
en las viñas de Agail, es mi amado para mí, dice el esposo. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres, tus ojos son como palomas, la esposa. Qué hermoso eres, amado mío, qué dulce eres, el esposo. Frondoso es tu lecho, las vigas de vuestra casa, cedros nuestros artesonados cipreses. Es una belleza, es un poema completo, y eso es lo que nosotros tenemos. A nosotros no se nos debe olvidar que nosotros alguna vez cortejamos a nuestra esposa, que alguna vez le dimos un lugar muy grande, y nosotros no podemos bajarla de ese pedestal porque es una reina que Dios nos regaló. Dice en la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Nosotros tenemos que seguir dándoles, cuando nosotros lleguemos del trabajo, mirar cómo le fue en el día, tener tiempo. Señor, si de alguna manera, vea, nosotros tenemos una costumbre con mi esposa, y es que cuando ella llega de trabajar, yo la espero, pero no la espero en mi casa. La espero en una cafetería y nos tomamos un tinto, y ella me cuenta lo que le pasó en el día, y yo le cuento cómo me fue a mí, y estamos los dos, y separamos un ratico para contarnos y dejarnos oír. Es una parte bonita, y nosotros debemos sacar un espacio para nuestra esposa, apartados del hijo, porque a veces los hijos nos quitan tanto tiempo que se nos olvida que nosotros tenemos un cónyuge. Eso es importante. Y la esposa, lo mismo. La esposa también tiene sus deberes. La esposa también tiene que consentir a su esposa, hacerlo sentir importante. Es un trabajo, ese es el trabajo. Y una vez que nosotros ya hemos constituido esto y que tenemos fortalecido esos cimientos, entonces vienen los hijos. Vienen los hijos. Qué belleza. Dice en la palabra de Dios, y en el versículo que leímos al principio, en Salmos 27 dice, herencia de Jehová son los hijos. Es grandioso, pero nosotros debemos tener cuidado con lo que pasa con nuestros hijos. Nosotros debemos darles el lugar también a ellos. Nuestros hijos no son el centro de nuestro hogar. No son la parte más importante de nuestro hogar. Nuestros hijos, Dios es el único importante en nuestro hogar. Jesucristo es el núcleo, el primer núcleo de nuestro hogar. El hijo viene a cumplir unas obligaciones igual que nosotros las cumplimos. Nuestros hijos van a tener todo el respaldo de nosotros, pero nosotros no tenemos que dejar que ellos, vea, a veces se vuelven unos pequeños que manejan la casa. Con este dedito manejan los papás. Mire, vea, es muy triste ver en los supermercados estos niños chiquiticos dominando a una señora de 1,70, a un tipo de 1,80 de estatura, y los vuelven nada porque y nunca los reprenden. Nunca, no hay forma de prender. Vea, yo tengo 2 bebés, 2 niños. Y estos 2 niños, cada uno me hizo una pataleta en la vida, y nunca más. Porque en el momento que me hizo la pataleta, yo les dije, en la casa arreglamos. Y en ese instante ellos empezaron a coquetearme para que lo que iba a pasar en la casa no fuera tan grave. Y ay papi, toda esta cuestión. Yo llegué a la casa y no se me olvidó lo que había pasado en el supermercado. Lo reprendí, chancletazo en la colita, directamente, y nunca más. Y yo no tengo hijos tarados ni nada. De vez en cuando la varita es importante. Así los psicólogos digan. Yo digo que nosotros no debemos hacerlo con rabia, no lo debemos hacer, pero esto de que los psicólogos se han inventado de libre desarrollo de la personalidad, que ellos son libres de hacer sus propias cosas, no, los hijos tienen un lugar en la casa, y los hijos van a formar una célula que es nuestra familia. Mire, me llama poderosamente la atención Nehemías. ¿Ustedes saben cuál es la historia de Nehemías? Vamos a leer Nehemías 4:13. Ustedes saben que Nehemías
Fue un hombre escogido por Dios para reconstruir el muro que estaba destruido, el muro de Jerusalén. A él se le dio el trabajo para que levantara los muros de Jerusalén. Y fue así como él se empeñó y escogió a toda la gente para reconstruir el muro. Y mire lo que dice aquí. Dice, entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas y sus lanzas, y con sus arcos por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Pelead, dice aquí, y pelead. Des en cuenta, hermanos, que hoy en día la sociedad ha destruido todas las bases y todos los muros de la familia. La nueva sociedad se está volviendo tan permisiva. El enemigo destrozó las buenas costumbres, destrozó los buenos principios. Ya las personas no tienen nada que hacer. Estos muros están caídos y el oficio de nosotros como padres y como familias es levantar el muro y pelear por esos principios que se han perdido. ¿Cómo pelear? El primero de los casos, y es enseñarle a los niños desde un principio su camino. En Proverbios 22:6 dice, enseña al niño su camino, que aun cuando viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, que aun cuando viejo no se apartará de él. A mí me parece que esto es una promesa, pero es una promesa del Señor Jesús, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte lo que nos corresponde. Instruye al niño en su camino. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es la instrucción que debemos dar? Pues nuestros principios. Esta iglesia, las cosas del Señor, enseñar al niño o a los hijos la palabra de Dios, que estén ávidos por aprender la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:7 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, estarán sobre su corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de la casa y en todas sus puertas. Dice, estarán en tu corazón. Nosotros como padres debemos instruirnos en la palabra de Dios. Debemos meter la palabra de Dios en nuestro corazón. Que la palabra de Dios se vuelva una manera, una forma en nuestra vida. Y así, cuando en la palabra de Dios haya hecho esa obra que ustedes saben que hace en nuestras vidas, entonces nosotros podremos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y las diremos cuando nos sentemos todos al comedor. Hablaremos, oraremos por los alimentos y comentaremos las cosas de Dios. Cuando vayamos por el camino, las hablaremos, las pondremos en nuestras paredes. Siempre nos acordaremos de esto y por lo menos en la semana o en el mes un devocional en nuestra casa.
por lo menos. Mi esposa todas las mañanas ora por nuestros hijos para salir al colegio. Todas las mañanas, y desde pequeñitos nosotros siempre estuvimos leyendo la palabra de Dios. Mire, David y Santiago, mis hijos, me mataron a mí como unas 200 veces, porque a mí siempre me tocaba ser Goliat y ellos siempre David, y siempre me mataron, y ellos aprendieron la historia porque nosotros jugamos a la palabra de Dios, porque nosotros todos los cuenticos que nos llegaban los poníamos en práctica y los hacíamos, y ellos aprendieron la palabra jugando, aprendieron la palabra jugando, y esta es la hora en que pues mis hijos están aquí en el camino del Señor. También les predicamos todos los días, también les damos el evangelio y les decimos que no hay otra forma de salvación sino el bautismo. Ellos tienen su forma de pensar, ellos ya han visto mundo, ya está. Nosotros en el momento en que se abre la puerta y ellos se van a la ruta, hasta ahí sabemos, pero el Señor sí sabe todas las cosas, y ellos serán guardados por el Señor en oración. Mire, lo importante es que nosotros establezcamos una enseñanza de la palabra de Dios al Señor, que una vez que esa palabra llegue a su corazón, esa nunca se apartará. El niño podrá irse para donde quiera, el niño podrá ir al colegio, el niño podrá ir a la universidad, el niño podrá dejar de venir a la iglesia, pero si hay esa palabra en su corazón, algún día volverá. Mire, vea, el ciervo es un animalito que la mamá lo enseña a tomar agua de esta laguna. Eso me pasó a mí. Mi mamá me enseñó a tomar agua aquí, en esta iglesia, aquí en esta iglesia. Y yo recorrí el mundo, recorrí el mundo y me postré, me metí en lo más puerco de este mundo, pero en mi corazón siempre estuvo la palabra de Dios y la oración de mi mamá, y lo que mi mamá puso en mi corazón nunca se me olvidó. El siervo toma agua de ahí y se va a recorrer el mundo y va por muchas montañas y anda por todos lados y le cuentan muchos lados, y algún día toma uno tantas aguas impuras, aguas con sabores extraños, aguas de toda clase, pero una vez el siervo se acuerda que alguna vez hubo un charquito donde la mamá lo enseñó a tomar y vuelve. Eso me pasó a mí, después de andar tomando tantas aguas extrañas, después de haberme postrado en lo más puerco del mundo, vine a tomar agua aquí, en esta iglesia, donde mi mamá me había enseñado a tomar y donde mi mamá me había enseñado. No se preocupen, madres, no se preocupen, sigan orando, sigan enseñando la palabra al Señor, a los hijos del Señor. Otro punto que es importante, vea, cuando nosotros no le enseñamos las cosas a nuestros hijos y enseñamos, vea, los hijos no hacen lo que ustedes dicen o lo que nosotros decimos, los hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Y hoy en día yo le doy gracias al Señor y lo glorifico, porque mi hijo David y mi hijo Santiago a mí nunca me han visto borracho, nunca me han visto con un cigarrillo en la mano, nunca me han visto siendo infiel a mi esposa, nunca me han visto en ningún malos pasos. Ellos seguirán detrás de mí y seguirán mis pasos. Vea, hermanos, cuando uno no les enseña a los hijos, ellos tienen muy, muy mal fin. Fíjese, yo les voy a poner a ustedes un ejemplo aquí en Segunda de Reyes, de un hombre, Segunda de Reyes 10, de un hombre que no enseñó a hacer bien a sus hijos. Dios Padre Santo. Este hombre se llamaba Acab.
y él tenía 70 hijos. Y este hombre no enseñó a hacer bien a sus hijos, no les enseñó la palabra que él había aprendido. Era un rey y era el rey Acab y tenía 70 hijos y mire lo que pasó. Los 70 hijos varones del rey estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando recibieron las cartas, llamaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones. Pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel, y llegó un mensajero a darle la noticia diciendo: han traído la cabeza de los hijos del rey. Y él respondió: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana. Y adelante dice: luego Jehú llegó a Samaria, mató a todos los descendientes de acá que allí habían quedado, hasta exterminarlos conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de Elías. Aquí está un hombre que tenía 70 hijos y por no enseñarlos la palabra de Dios, todos murieron y su casa también murió. Sería bueno que ustedes leyeran esa historia porque es muy bonita. Pero también tenemos otro ejemplo. Acuérdense de Elí. Elí tenía 2 hijos. Primera de Samuel 4:12. Y Samuel fue permisivo con sus hijos. Los hijos de Samuel se llamaban, ¿alguien sabe cómo se llamaban los hijos de él? Que a mí se me olvidó. Finets y Ofni, eso. Dice que él era permisivo con sus 2 hijos y ellos estaban en el templo, estaban haciendo cosas malas en el templo, hacían mal uso de los sacrificios del templo, traían mujeres al templo y Elí, aun cuando lo sabía, no lo reprendía, ni lo sacaba de ahí, ni hacía nada. Y resulta que algún día, estando Elí, un hombre de Benjamín salió corriendo. Eso es Primera de Samuel 4:12. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, roto sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, allí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad, y al dar las noticias, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya tenía 98 años de edad y sus hijos y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?, le preguntó Elí. El mensajero le respondió: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención al arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió. Esto pasa cuando nosotros no educamos, cuando no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Esto pasa cuando nosotros cuando hacemos caso omiso a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. En cambio, había otro hombre que se llama Obed-Edom. También fue un hombre que estuvo en la presencia de Dios, pero él sí era temeroso
de las cosas de Dios. Y él enseñó a sus hijos. Y en la palabra de Dios dice que el arca de la alianza vino al sitio donde ellos, y todos sus hijos fueron prosperados y les fue muy bien. Esto es a contraprestación lo que pasa cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios a los hijos. En la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, a Dios le complació. Yo veo, por ejemplo, en Salmos, el salmo más largo de la Biblia dice que es el 119, y yo me encuentro con que en el Salmo 119 encontramos muchas formas de que es la palabra de Dios la que nos ayuda a llevar a cabo una buena enseñanza, porque dice: lámpara es a mis pies tu camino, y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a tu camino. Dice también: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, es importante que nosotros instauremos, metamos en nuestros hijos la palabra de Dios. Ella hace su obra a su debido tiempo. También vemos que otra herramienta que nosotros tenemos para que el Señor tenga guardado a nuestros hijos en un sitio seguro aquí en el camino del Señor es orando. Vea, si nosotros vemos en Job 1:5, vemos que Job venía, leámoslo, Job 1:5. Gloria a Dios. Job 1:5 dice: y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso mismo hacía cada vez. Un día, bueno, hasta ahí. Entonces, Job siempre se preocupaba, todos los días, de orar por los hijos. Él nunca cesaba, y eso es lo que saben hacer las madres de esta iglesia. Eso es lo que saben hacer los padres de esta iglesia. Nosotros debemos postrar rodillas. Vea, si hoy yo estoy aquí delante de ustedes, es porque yo tuve una madre que dobló la rodilla todo el tiempo, y no le importó que algunas veces yo llegara en estados lamentables a mi casa. Mi padre y mi madre nunca me recriminaron, nunca me dijeron nada, pero yo sabía que ellos estaban orando por mí, y yo no sabía cuál era el resultado de esas cosas, pero algunas veces yo, en la soledad de mi habitación, me pongo a pensar y digo: si no fuera por mi madre que arrodilló, que se postró, yo no estaba en el camino del Señor, y yo no tendría una familia tan bonita como a mi esposa, como a mis hijos. No las tendría, porque no habría ningún resultado en el camino que yo llevaba. Pero mi madre dobló rodilla y aquí estoy. Y no solamente yo, por las rodillas de mi madre, que ustedes saben que murió hace como 4 meses, toda mi familia llegó a los caminos del Señor. Y aún faltan algunos, pero todos fueron doctrinados por mi mamá, y todos, vea, mi mamá murió, le faltó un mes para tener 100 años, y aún en sus últimos días ella se levantaba y oraba por todos nosotros. ¿Cuánto habrá hecho de falta las oraciones de mi mamá? Vea, yo me agrado mucho
porque hay una señora aquí, en esta iglesia, una hermana que es de corazón y que conoció a mi mami, y es la hermana Carmelita, la hermana Carmen. Y ella, yo sé que la hermana Carmen todo el tiempo ora por mí, todo el tiempo está orando por mí. Y eso hacen las hermanas del comité de oración aquí. Vea, nosotros no nos damos cuenta la importancia que tiene este comité en esta iglesia, pero es que, como yo le decía a una hermana en estos días, esta iglesia es una iglesia activa, los comités son activos, y a veces nosotros hacemos una convocatoria para una vigilia y no vemos mucha gente, pero otra convocatoria de otra vigilia o de otro grupo de oración, ahí están orando por los de la vigilia, y los otros están orando por los otros, y los otros están orando por los otros. Nuestra iglesia es una iglesia activa. Entre otras cosas, el comité de evangelismo y de misiones está trabajando arduamente, y yo le pido la oración por ustedes porque se está haciendo una obra muy bonita. Entonces, aquí en esta iglesia hay oración. En esta iglesia, mire, a mí me da mucho gusto ver jóvenes, todos estos jóvenes sirviéndole al Señor, un grupo de alabanza tan bonito. ¿Todo por qué? Porque el Señor tiene misericordia de estos jóvenes, y porque ellos alguna vez tuvieron una mamá o la siguen teniendo, que dobla sus rodillas para que Dios establezca y tenga a sus hijos guardados en esta congregación. Es importante la oración para nuestros hijos. Es importante que nosotros sigamos todo el tiempo alabando y glorificando al Señor por la grandeza de tener hijos. Mire, la humanidad está destrozada, y los hogares hoy en día no son el papá, la mamá y dos hijos o un hijo, sino el papá y un perro o un gato, el papá y la mamá, o un niño adoptado. Niños que se levantan no conociendo a sus papás porque nunca le han visto sus ojos. Niños que se levantan preguntándose, ¿y yo de dónde vengo si es que esto no es así? Así no lo digan, pero esos niños que se levantan en un hogar homosexual son niños destrozados desde el principio, son niños que no van a tener una función dentro de la sociedad como se debe tener, y no como nuestros hijos, los que criamos aquí. Vea, es muy bonito tener aquí en esta iglesia, ver esta iglesia y pararse allá donde está el hermano Clímaco y los que le dan la entrada a las personas, y a mí me gusta hacerme allá porque llega el hermano Omar, la hermana Blanca, entran y al rato llega Omar y se sientan. Llega Carolina, Herman, al rato llegan sus hijos y se sientan. Llega Aldemar, su esposa, con su hijo que dentro de poco se va a bautizar. Llega la hermana Ofelia con sus hijas y se sientan acá, y todos hacen culto en familia. ¿Por qué? Porque todos estamos orando por los niños, por los hijos, ¿sabe qué? Me llama poderosamente, y es el punto que sigue. Si nosotros leemos en Génesis 7:11, amén. Mire lo que pasa aquí. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, era joven Noé, ¿no? El año 600. En el mes segundo de los 16 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra. 40 días y 40 noches, aquel mismo día, aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Can y Jafet, la mujer de Noé
y sus 3 nueras, sus hijos, todos ellos y todos los animales salvajes según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todos los reptiles que se arrastran de la tierra según su especie, todas las aves según su especie y toda clase de pájaros y alados. Entraron pues con Noé en el arca. Ahí nos damos cuenta que Noé entró de último al arca. Ahorita cuando el hermano Danilo estaba dando los anuncios, pusieron una arquita aquí que simboliza como la escuela dominical. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como tercer punto. Primero, enseñar la palabra de Dios. Segundo, orar. Y tercero, darle ejemplo a nuestros hijos de que aquí en esta iglesia es donde se aprende. Aquí en esta iglesia es donde se aprende, donde hay una escuela dominical, donde desde pequeñitos, todos nosotros casi, a no ser de los que hayan conocido al Señor ya adultos y todo, pero todos tuvimos que ver con la escuela dominical. Esta es el arca segura. Y a nosotros, como cabeza de hogar, nos es importante traer a nuestros hijos a que aprendan. Aquí hay un programa muy bonito de escuela dominical. Aquí nuestros hijos aprenden palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Aquí en esta iglesia oímos palabra de Dios. Mire, allá está Omar, ahí hay un poco de amigos que son amigos de mis hijos y mis hijos no han llegado, ellos vendrán al culto siguiente, pero lo que sí es cierto es que aquí se escucha palabra de Dios. ¿Y sabe por qué vienen nuestros hijos a nuestra iglesia? Porque nosotros venimos a la iglesia. Y como yo les decía, nuestros hijos no hacen lo que nosotros digamos, nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer. Mire, yo conocí una historia, leí una historia de un hombre que era alcohólico. Y este hombre salía todas las mañanas de su casa y se emprendía a ir a su trabajo, pero antes de llegar al sitio de trabajo entraba al bar y se tomaba 2 o 3 whiskies y se iba a trabajar, y cuando salía de trabajar se metía al bar y se tomaba 2 o 3 o 4 o 5 o los whiskies que pudiera. Algún día estaba nevando mucho y él salió de su casa como de costumbre directo al bar y vio unas pisadas que lo seguían y era que el hijo lo estaba siguiendo. Cuando él se dio cuenta de esto, paró, se detuvo y dijo: nunca más iré al bar. Y buscó la iglesia y se congregó en la iglesia y su hijo lo siguió a donde él estaba yendo. Vea, nuestros hijos seguirán nuestros pasos. Vea, David en estos días tuvo que ir al páramo de Chingaza y les hizo un día muy complicado, mucho viento. El páramo de Chingaza es un páramo muy complicado, hace mucho viento y a él le tocó ir y él iba con toda su indumentaria y toda esta cuestión. Y en ciertas formas yo les comento que yo ando por los territorios de Colombia, por los nevados, por los páramos y toda esta cuestión, y cómo lo hago, y las indumentarias, ellos ven cuando yo alisto mi maleta, cómo he hecho un impermeable, cómo lo utilizo, cómo me pongo las botas pantaneras y todo, y David me dice: papi, yo lo único que pensaba en esta situación era ¿qué estaría haciendo mi papá en este momento para yo hacerlo? Entonces los hijos siempre lo siguen a uno, siempre siguen sus pisadas. Vea, los hijos hay un momento en que se alejan y los hijos realmente se van. ¿Y sabe cuándo se van los hijos? En el momento en que empiezan a caminar. Cuando uno abre su mano para soltar su mano, desde ahí se están yendo los hijos. Y está bien, y está muy bien, porque fíjense que eso es una parte de la naturaleza. Cuando el polluelo del águila nace, se está ahí en el nido y el águila va, coge su comida y se la lleva hasta cierto punto. Cuando el hombre ya está robusto y toda esta cuestión,
el águila empieza a abrir las plumas, las alas así, empieza así, y el hombre se ve sin sitio y hasta que llega hacia el precipicio y abre y el polluelo cae y se va en picada y cae asustado y todo, hasta cuando se acuerda que tiene alas y las abre y puede volar y ya vuela solo. Eso es el objetivo de nosotros los padres. Ellos tienen que ir, pero nosotros los tenemos que enseñar a valerse y los tenemos que enseñar a valerse aquí, en la iglesia, en nuestra casa, cuando andemos con ellos. Tenemos que dejar un buen legado en nuestros hijos. Es importantísimo. Bueno, y finalmente hay una promesa ahí mismo en Nehemías. No nos preocupemos, sigamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, que Dios hará lo suyo. No nos preocupemos tanto. Y no, vea, yo oigo decir a veces, cuando los hijos están mal, y todos le dicen, entréguele sus hijos a Dios. ¿Por qué no le entrega sus hijos a Dios? Entrégueselos. ¿Yo qué le voy a entregar a Dios si es que mis hijos son de Él? Yo soy de Él. En la palabra de Dios dice, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Nosotros no podemos entregarle nada al Señor. Dios nos prestó, Dios nos dio una mayordomía para que nosotros hiciéramos el bien en nuestros hijos, el bien en nuestra esposa, el bien en nuestra casa, que seamos hombres. Hombres, vea, Dios no hizo hombre y hombre, Dios no hizo mujer y mujer, Dios hizo hombre y mujer y creó un matrimonio, y matrimonio viene de matriz, matrimonio viene de crear hijos, matriz, una matriz, y un hombre no puede tener una matriz. Un hombre es hombre, así se tuerza, no importa cómo ande, no importa cómo hable, no importa cómo diga, ese es hombre. Ese es hombre. Y la mujer es mujer, como quiera que sea. La mujer tiene sus órganos de mujer y es mujer. La institución de la familia está en nosotros y nosotros debemos velar porque eso sea, que siga siendo así. Nosotros debemos, como hizo Nehemías, poner al pueblo por familias. Por familias. ¿Por qué? Porque en la familia está la fuerza. Y si la familia está comandada por Dios, con mayor razón. Entonces vamos a leer el último versículo, Nehemías, donde leímos Nehemías 4, y vamos a leer el 4:20. Y esta es una promesa del Señor. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reunidos allí, aquí se escucha la trompeta, aquí se escucha la palabra de Dios. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Eso es palabra del Señor Jesucristo. Esta iglesia seguirá triunfando. Esta iglesia, estos niños nuestros seguirán creciendo en el Señor, y nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Dios les bendiga.